En esta tarde, hermanos, vamos a compartir un poco de la enseñanza. Hemos estado avanzando en lo que es el estudio de la carta de los Romanos. El miércoles pasado el pastor terminaba lo que era el capítulo 2, pero en sí, hermanos, desde el versículo 17, Pablo agarró un subtema del cual se dirigía a los judíos y la ley, y ese se pudiera decir que en cuanto al capítulo 2, en su versículo 29, culminaba. Más sin embargo, es necesario, hermanos, entender este tema anteriormente para poder así tener algo de contexto en cuanto al capítulo 3, que es lo que este día vamos a comenzar, hermanos. Agradezco al Señor, hermanos, por sus oídos. Gracias, hermanos, por prestar atención. Gracias a los hermanos que también van a estar escuchando en las redes sociales, en Facebook, YouTube y donde sea que vaya a ser posteado esta enseñanza. Antes de comenzar, ¿qué le parece, hermanos? Ahí donde está, inclina su rostro y me pone en las manos del Señor, y así mismo, hermanos, oramos por esta palabra para que sea el Señor hablando en nuestras vidas, hermanos, y que menguemos nosotros para que Él crezca. Amén. Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de usted, Señor, agradecidos, Dios, por una oportunidad más que nos permite de reunirnos, Señor, de reunirnos en este lugar, Señor. Gracias porque ha tenido grande misericordia, Señor, de nuestras vidas, Señor, y permite, Dios, que tengamos esta reunión para exponer su palabra, Señor, aprender de ella, Señor, y por supuesto, Dios, traer parte de nuestra adoración, Señor, con los cantos, Señor, con las ofrendas a usted, Señor. Padre, te suplico, Dios, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, cada uno de nosotros, Señor, aprendamos algo en esta noche, Señor, y por sobre todo, Dios, que sea usted, Señor, por medio de mi vida, Señor, que sea usted, Señor, hablando, Señor, a su pueblo, y que nosotros, Dios, como los expositores de su palabra, Señor, menguemos cada día más, Señor, para que sea usted exaltado, y solamente usted, Señor, sea la honra y la gloria para usted, hoy y por todos los siglos, Señor. Nadie, Señor, ni humano ni nadie más, Señor, merece la honra y la gloria, solamente usted, Señor, y sea su nombre exaltado. De usted proviene toda la sabiduría, Señor, y nosotros, Padre, somos necesitados, Dios, cada día más y más de usted, Señor. Gracias por esta hermosa reunión, Señor. En sus manos estamos, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor. Amén. Bien, hermanos, fíjese, en el capítulo 3, yo había titulado este pequeño estudio con el subtema que de por sí en una ya lo mencionan, la fidelidad de Dios, hermanos, y la naturaleza pecaminosa del humano. Vamos a estar tratando de abarcar desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el 20 para avanzar, y la siguiente clase, si Dios nos regala vida, vamos a estar lo que es del 21 hasta el 31 para culminarlo, hermanos. Acompáñenme en su palabra, vamos a estar usando la traducción Reina Valera. Fíjese que en este capítulo, hermanos, podemos notar que Pablo anteriormente ha estado hablando de los judíos y la ley, ya que, hermanos, los judíos, sin ninguna negación, fue el pueblo que el Señor halló gracia en ellos, fue el pueblo que Él escogió, y eso lo vamos a ver más adelante, pero refiriéndose a ellos, hermano, había un detalle que muchas veces, y suele pasar aún en nosotros todavía, que ellos, hermanos, estaban teniendo una jactancia y una fe solamente en la ley que se le había sido dada al pueblo judío por medio de Moisés, de Dios hacia Moisés y hacia ellos, y estaban haciendo un lado al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es un problema que se estaba dando en ellos, porque nadie de nosotros puede ser salvo ni por hacer buenas obras, ni por guardar la palabra a su totalidad, que no podríamos hacerlo, porque si no aceptamos el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, nadie puede guardar nada de la ley. Sí puede ser que hayas personas y hayamos personas que tengamos cierta buena conducta en esta vida, pero en realidad, hermanos, en realidad, las obras nunca van a salvar a nadie. O sea, el único que tiene el poder de salvarnos por el pecado que entró desde la desobediencia de Adán y Eva es el Señor, hermanos. Él es solamente Él. Entonces, bajo estas preguntas y estas incluso acusaciones que estaban haciéndole a Pablo, les hace una pregunta en el versículo 1.
y les dice, bueno, ¿qué ventaja tiene pues? Porque anteriormente Pablo les ha dicho lo que les acabo de decir, que aún las personas o ellos que eran grandes maestros de la ley, pues no podían vivirla, hermanos, simple y sencillamente porque el humano es pecaminoso de nacimiento. Entonces, por eso es que les decía, bueno, el 27 anteriormente en el 2 les decía, bueno, y físicamente son circuncidados, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley y no con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Porque no podemos nosotros tal vez vestirnos de silicio y hacer aquí la cara de bonitos y todo, pero en realidad, hermanos, el pecado es algo del humano y eso es desde que nacemos hasta que morimos, hermanos. Hay una justificación en Cristo, que lo vamos a ver luego, pero es necesario entender, hermanos, que todo humano, no hay nadie, hermanos, humanamente posible, que pueda hacer o pueda guardar la ley a su totalidad. Solamente uno que se hizo humano por nosotros, y ese fue el Señor Jesucristo. Entonces, dice la pregunta en el 3, bueno, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y vuelve otra pregunta y dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? En el 2 él mismo no se pudiera responder y dice, bueno, mucho, en todas maneras. Pero primero, dice Pablo, ciertamente que les ha sido confiada la palabra del Señor. Fíjese, eso que acaba de decir Pablo, anteriormente las preguntas que hace, presenta Pablo respondiendo a objeciones comunes de sus oponentes judíos, explicando que la fidelidad de algunos judíos a Dios no invalida su fidelidad, ya que el fracaso humano puede incluso muchas veces resaltar la justicia divina. Pablo afirma que las promesas y la ley de Dios fueron dadas a los judíos, pero que el pecado universal, todos, judíos y gentiles, demuestra que nadie es justo por su propia cuenta. Le vienen haciendo muchas preguntas a Pablo, y para eso vamos a irnos a Deuteronomio 7, en su versículo 6, acompáñame ahí. Dice de esta manera, 7:6, porque tú eres pueblo santo. Vemos de que el Señor confió en lo que son, ¿verdad?, este pueblo de Israel. Eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Eso es en cuanto a los judíos, hermanos, en Deuteronomio 7:6. Jehová tu Dios, dice, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, dice el 7, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Esto es en el 8. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, quien era rey de Egipto. Entonces en el 9, en Deuteronomio 7:9, le dice así, conoce pues que Jehová tu Dios, Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que odia, en persona le dará el pago. Guarda, dice el 11, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, ahí se puede confirmar, hermanos, que la ventaja del judío pues era mucha, porque dice Pablo, bueno, en muchas maneras, pero primero se le fue dado primeramente la palabra de Dios, que es la ley, y eso usted lo puede buscar en Éxodo, desde el capítulo 19, usted puede ver cómo el Señor Jehová reúne al pueblo de Israel a faldas del monte Sinaí, y en el capítulo 20 usted puede ver cuando él le da lo que son la ley, ¿no?, y que son los 10 mandamientos y todo esto, pero vemos que, como dice Pablo, si había una gran ventaja en los judíos, y es que ciertamente, hermanos, por ejemplo, que usted se haga de
un mueble o cualquier cosa y usted quiere armarlo. Entonces cuando usted lo ve y ve las partes ahí, pues se hace difícil, ¿no? Pero es muy diferente si le ponen un manual y si le ponen por pasos. Por ejemplo, te vas a llevar 10 pasos para poder armarlo. Entonces uno se va, bueno, muchas veces las personas no siguen el manual. Yo invito a todos los constructores que trabajan en lo mismo que yo, lean el manual, aunque no se le entienda mucho, pero váyase dirigiendo ahí. Porque es necesario, hermanos, que nosotros nos movamos en esta vida, sobre todo ahora como cristianos, por la palabra del Señor, porque es nuestra guía, es nuestra ley de conducta, como dice ahora sí que nuestra declaración de fe como casa de oración. Entonces, a los judíos se les fue confiada la palabra del Señor. Y antes de eso, hermanos, antes de que ellos recibieran la ley, ellos fueron el pueblo y son el pueblo escogido de Dios. Y fíjese lo que les decía, les comentaba en Deuteronomio, que aún el Señor mismo le dijo, bueno, ustedes no tenían nada bueno para ofrecer al Señor, o no es que el Señor los haya escogido porque ustedes tenían algo muy agradable delante de Él, sino que el Señor tomó a bien amarlos. Y no es que el Señor, hermanos, en su amor nos permita a nosotros nuestras rebeliones o que nosotros pequemos contra Él, pero en su grande amor, hermanos, tuvo misericordia de ese pueblo. Y incluso les dice, bueno, ustedes eran pueblo insignificante en la tierra. Y, por ejemplo, tal vez, si ya vemos ahí, vemos otro punto que tal vez al lado de otros pueblos, pues la tecnología de otros pueblos o cualquier otra cosa, tal vez cuán grande eran o tal vez los reyes que tenían en ese entonces, podrían incluso tener muchísimo más que ofrecer que el pueblo judío, pero en su grande amor, el Señor quiso guardar el pacto que había jurado ¿a quién? ¿Quién es el padre de la fe? A Abraham, hermanos, porque Abraham creyó en el Señor, creyó, su fe fue tan, el Señor le agradó tanto la fe de Abraham que hizo un pacto con él y le dijo, bueno, tú vas a tener generaciones, y solo tuvo un hijo, ¿sí ve? Con la persona que el Señor le había prometido, por ahí le quisieron ayudar y eso, pero dejando eso a un lado, vemos de que la fe, hermanos, que tuvo él le agradó al Señor, y luego se vieron las generaciones en Isaac en sus hijos, y de sus hijos se derivó todo lo que era el pueblo de Israel y todas estas 12 tribus. Entonces el Señor, al amar tanto al pueblo de Israel, lo escogió y lo apartó, y adivinen qué, el autor y consumador de todo el mundo, de la creación, agarra un pueblo, lo ama tanto y lo escoge para él, el pueblo de Israel, los judíos. Y no solamente eso, él, que es el supremo gobernador de todo el mundo, les da su palabra. ¿Para qué? Para que se guíen. Es como los consejos que usted le da a su hijo, o como los consejos que a mí me dieron, o nuestros padres nos dieron a nosotros, pues es por nuestro bien, ¿no? Entonces podemos ver de que el Señor claramente va a este pueblo, le encarga lo que son estos mandamientos que guarden, y adivinen por qué, porque el Señor quería tener una relación con ellos. Y la misma ley, hermanos, nos habla claramente del Señor Jesucristo, porque la ley iba a dejarles saber a ellos lo pecadores que nosotros somos, lo necesitados de Dios que nosotros somos, y que ellos llegaran a entender por medio de esta ley que necesitaban al Señor Jesucristo para poder haber esa comunión con el Señor. Fíjese, tanto así que cuando lo reúne, vámonos a Éxodo 19, Israel se reúne en el Sinaí, nos habla de que a la vez el pueblo de Israel fue reunido en el monte Sinaí y Jehová Dios se refirió a ellos, diciendo así, en el versículo 1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. En el 3, Éxodo 19:3 dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa ¿de quién? De Jacob. Claramente se está refiriendo al pueblo de Israel, hermanos, a los judíos, y le dice, bueno, te referirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros, dice el 4, visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues,
si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjese, cuando el Señor ama a este pueblo y lo escoge, hermanos, le manda estos mandatos, lo reúne en el monte. Bueno, está hablando claramente con Moisés para que él se lo diga, pero están viendo ellos. Incluso yo lo invito, hermano, a que lea usted todos esos capítulos. Se va a dar cuenta que incluso el pueblo de Israel oyó la voz audible del Señor desde el monte, tanto así que tuvieron un temor que ellos buscaron a Moisés y le dijeron: Moisés, ya no queremos escuchar esa voz, porque entró el temor. Imagínense, el Dios Todopoderoso, hermanos, ni siquiera cabe en nuestra mente cómo ese Dios que nos dio vida, que nos creó célula por célula en nuestro cuerpo, hermanos, cómo es que ese Dios tan misericordioso se refirió a ellos, y claramente dice allí que lo hizo para que creyeran en Él y su fe fuera fundada en Él. Cuando el Señor los escoge, les manda este mandamiento y le dice: bueno, si oyeres tú mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, les dijo en el 6, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo Jehová. Cuando el Señor los hace un sacerdote y gente santa, hermanos, al santificarse, se iban a santificar por medio de guardar la palabra de Él y los mandamientos que Él había escrito para ellos, para que se dieran cuenta de la necesidad que tenían, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo como Salvador, para ellos poder entrar en esa comunión con Él. Y adivine qué sucedió. Se dio lo contrario. Ellos pusieron la fe en la palabra que se les había dado, ahora sí que los mandamientos, y se hicieron lo que nosotros nos hacemos ahora: criticones, y nos hacemos, ¿cuál es otra palabra que hacemos nosotros? Cuando somos señaladores. Y si eso es poco, nosotros incluso, hermanos, tenemos una habilidad para acabar con las personas. Por ejemplo, cuando usted conoce a alguien que tiene un error, su pensamiento es muy difícil que usted lo quite y diga: oh no, tal vez solo fue este día. No, en su mente ya quedó que esa persona es así. Y usted va a pensar de esa persona cuando usted le escuche, usted va a pensar de esa persona: no, esa persona, como tuvo ese error, esa persona es así. Y nosotros cortamos rápidamente, no tenemos misericordia. Fíjese, el humano es tan canijo, hermanos, que nosotros, fue lo mismo cuando le presentaron a la mujer al Señor, que había sido allá en adulterio, ¿no? Ellos estaban dispuestos a quitarle la vida, hermanos. Si el Señor hubiera permitido, claramente no lo hizo, ¿no? Y no quiero entrar en este problema, pero ellos estaban dispuestos a apedrearle, hermanos. Tanto así nos deja ver el corazón del humano cuando está totalmente endurecido, hermanos, cuando no hay misericordia y amor en nosotros. Vemos claramente, hermanos, que estos varones se habían hecho muy expertos en guardar, y ni siquiera guardar, porque no lo podían guardar. Anteriormente lo dice, ¿no? Lo reprochó Pablo. Les dice: bueno, ustedes enseñan que no hurten, pero ustedes hurtan. Y a las personas que les enseñaban, no las enseñaban tal vez como enseñamos aquí. Les enseñaban a palo, a cualquier otra cosa, abusaban de ellos, hermano. Entonces, totalmente se habían alejado de lo que el Señor les había mandado. Aunque Pablo dice que tenían esa gran ventaja. Y es que es muy difícil, hermanos, andar en esta vida como ciegos. Pero adivine qué, tenemos la mejor herramienta, hermanos, que el Señor nos ha dejado, que es su palabra, hermanos. Esa nos libera todas esas escamas que Pablo tenía, hermanos. Cuando fue limpiado, pareciera que nosotros las traemos a veces cuando hemos andado y hemos sido golpeados en el mundo, hermanos. Pero el Señor, en su grande misericordia, nos ha dado su palabra. Ahora, esta misma palabra es la que nos ha de juzgar aquel día. ¿Por qué? Porque por todo esto que está plasmado aquí en la palabra del Señor, por eso es que dice: bueno, ciertamente es bueno tener el conocimiento, pero hay que obedecer a ese conocimiento. Entonces vemos que Pablo le dice: bueno, sí hay una gran ventaja, mucho, en todas maneras, dice Pablo, pero primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. En el 3 hace otra pregunta y dice: bueno, pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos?
Como entendemos, hermanos, en todo, ahora sí que pueblos, en toda raza, en toda nación, pues hay personas que no reconocen a Dios, hermano, y son incrédulos. Incluso hay muchos que pues dicen, no, yo soy fiel creyente de Dios, no más que yo no tengo una comunión con Él. Ciertamente porque pues no reciben al Señor Jesucristo. O sea, nadie puede tener comunión con Dios si no tiene una relación con el Señor Jesucristo. ¿Sí me voy a entender? Por hacer buenas obras, no hay comunión con Dios, porque somos pecadores. Es como la persona que nunca ha reconocido, no ha nacido de nuevo, pues digamos, no es nueva criatura, digamos que es vieja criatura, por así decirlo. Bueno, anda muerto en el pecado. Aunque él tenga buenas obras, hermanos, pues no va a poder acercarse a Dios en ninguna relación con Él, porque no ha recibido o no ha llegado a entender que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros, no porque seamos buenos, ni porque haya bien totalmente en nosotros, sino porque hemos, hermano, llegado a conocer nuestra pecaminosidad y hemos entrado en esta relación con el Señor, que Él fue el primero en tomar la iniciativa en nosotros, hermano, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la pregunta que hace Pablo, bueno, ¿y qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Estas preguntas no es que él se las saque de ahí, sino que ya han sido él, me imagino, cuestionado por todas estas personas. Dice, ¿su incredulidad habrá hecho mal a la fidelidad de Dios? Él hace la pregunta y él mismo la contesta en el 4 cuando dice, bueno, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Él cita las palabras del libro de Salmos. Y por eso es que dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Cuando Pablo les pregunta que si alguno ha sido incrédulo, o que si alguno ha hecho mala, o cosas malas, eso anula la fidelidad de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿qué si nosotros a veces, cuando estamos nosotros apartados del Señor, eso hace que el Señor sea menos fiel? ¿O eso hace que el Señor no tenga amor? Por eso es que Pablo decía, bueno, de ninguna manera, porque literalmente, hermanos, el Señor, Él es amoroso, pero Él es juez justo. También, hermanos, Él dice que tiene una misericordia muy grande, tal vez algo que nosotros no tenemos, pero Él sí lo tiene. Y dice, tanto así que en el libro de San Juan, en su capítulo 3:16, que todos no lo sabemos, se ve plasmada la gran misericordia de Él, que Él amó tanto, hermanos. Él se despojó de eso, de ese amor para pagar por nosotros, hermanos, para hacernos aceptos delante de Él. Ciertamente hay muchas personas que son incrédulas y sin embargo, pues viven una vida apartada del Señor, pero eso no lo hace infiel al Señor. El Señor es fiel. Lo que sucede es que nosotros o esas personas, el orgullo, hermanos, nos tiene cegados. Tiene nuestros corazones endurecidos, como dice allá en el libro de Efesios. Se ha endurecido tanto que no reconocemos a Dios. Hay personas que usted le intenta hablar del Señor y rápido le cierran la puerta porque hay un endurecimiento de su corazón en ellos. Entonces dice uno, híjoles, ¿será Dios infiel o será Él menos justo por eso? No, de ninguna manera. El Señor es fiel. La fidelidad de Dios permanece sobre la infidelidad humana. Aunque algunos judíos no creyeron, esto no niega la fidelidad de Dios. Muchos no creyeron, muchos no obedecieron la palabra del Señor. Incluso muchos que creyeron, hubo un tiempo que desobedecieron su palabra. Por ejemplo, Saúl es uno de los más desobedientes que podemos ver en el antiguo tiempo, cuando él estuvo como rey. Y fíjense, David también, él desobedeció de la palabra del Señor. Y aún así, hermanos, el Señor es fiel. Tuvieron su pago. David sufrió amargamente, hermanos. El pago es lo que a veces también no entendemos, que ciertamente, hermanos, tenemos que pagar muchas veces consecuencias de nuestros pecados. Eso no hace al Señor menos justo, o eso no hace que el Señor no sea fiel. Sigue aún así la fidelidad de Él siendo aún muchísimo más. Si algunos no creyeron, la incredulidad de ellos invadirle la fidelidad de Dios, Pablo argumenta que la fidelidad de Dios, de algunos judíos a Dios no anula su fidelidad. La verdad
de Dios puede prevalecer. Incluso se manifiesta muchas veces a través de la desobediencia humana. En el Salmo 51, del 1 al 4, vemos el arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Esto es el Salmo de David. Y dice así, cuando David llegó a Betsabé, cuando se allegó a ella y tuvieron ese grande pecado, vino a él Natán el profeta y dice David, él expresó estas palabras diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti, solo contra ti, oh Dios, he pecado. Y para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, claramente vemos que muchos fueron infieles, incluso David, siendo un varón que fue reconocido por tener su corazón, hermanos, un corazón muy bueno, un corazón muy noble, que el Señor se agradó de eso. Aún así hubo falla en él y recibió su pecado, pero reconoció él que había fallado contra Dios cuando Natán llegó y le expuso su pecado. Entonces él dirige este salmo y dice, bueno, Señor, ten piedad de mí. Si nuestra justicia resalta la injusticia de Dios, ¿por qué entonces ser juzgado? Es una pregunta que muchas veces también se le fue incluso dicho a Pablo, que eso lo vemos en el versículo 5, dice, y si nuestra justicia hace resaltar, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Aquí él pone entre paréntesis, hablo como hombre, y es que este hablo como hombre se refiere como hablar o estaba haciendo esta pregunta basado a todas las conjeciones o muchas veces, me imagino que a veces nomás lo hacían nomás por estar ahí queriendo molestarlo y eso, porque él predicaba de un Señor, un Dios misericordioso, incluso cuando el pueblo se negaba a guardar su palabra. Entonces dice, bueno, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Se la pongo de esta manera. Si Dios, Jesús, ya pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, entonces ¿para qué nos guardamos? Si ve, esta es la misma pregunta que le estaban, o bueno, no pregunta, sino era eso de estar ahí cuestionándole prácticamente solo a él, pero no cuestionándole con esperar una respuesta válida, sino que como decimos a veces, te digo, pero queriéndote decir que yo ya sé, o que lo que tú digas no va a hacer cambiar mi opinión. Entonces podemos muchas veces llegar a eso, porque vamos a predicar de un Dios que perdona pecados, amén, y que predicamos de que la salvación del Señor ha sido dada por medio del Señor Jesucristo. Entonces muchas veces las personas van a preguntar, bueno, entonces, si el Señor ya pagó por nuestros pecados y por los de todo el mundo, entonces pues, ¿para qué vivimos una vida apartada del Señor, no? Esto era algo que lo estaban acusando a él y le dice, bueno, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Porque ciertamente, hermanos, el pastor hablaba del justo juicio de Dios en la clase pasada. Ciertamente hay un juicio y hay un castigo y hay consecuencias de nuestros pecados. Y un día todos hemos de compadecer delante del Señor. La diferencia es esta, de que nosotros como cristianos, usted como alguien nacido de nuevo, como nueva criatura, vamos a tener al mejor abogado delante del juez, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él borró nuestras rebeliones. Esa es la diferencia con las personas que lo rechazan. Y no es que nos gloriemos en eso, hermanos, al menos yo, si se lo digo, no es que yo haya esa sensación de alegría. Fíjese, antes se nos inculcaba eso en otros lugares, a tener o a veces se ataca a la gente con eso, decir, no, tú vas al infierno y eso. Deberíamos tener un poquito más de misericordia, hermanos. Saber, ni siquiera nos imaginamos qué es, hermanos, decir eso a alguien. Se nos va esa compasión que el Señor tuvo por las personas, que el Señor mostró su grande amor incomparable. El Señor ciertamente es un Dios justo y ha de dar su castigo. Pero eso, hermanos, no significa que nosotros vamos a vivir una vida desenfrenada como la que se vive afuera en el mundo o como la que antes vivíamos. Antes bien
guardamos, hermanos, siempre nuestras vidas y tratamos de guardarla en obediencia a Dios, porque adivine que el Señor es un Dios santo. Entonces el pecado, hermanos, eso nos aleja de la relación con el Señor. No podemos tener una relación con Dios si el pecado todavía está en nuestro ser. De la manera de que no tenemos al Señor como nuestro fiel abogado delante de Dios. Por eso es que también Juan le decía esto, ¿no? Cuando él escribió su carta, bueno, si alguno hubiere pecado, fiel abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ciertamente también el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer, bueno, vete y no peques más. Esa es la diferencia que tiene que haber en nosotros, hermano. Una actitud de guardar nuestros seres para el Señor. En el 7 dice, pero si por mi, en el 6, en ninguna manera, de otro modo dice, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Se da la incógnita porque Pablo estaba predicando de este Dios amoroso y misericordioso y teniendo compasión, hermanos, por aquellas personas que muchas veces los judíos y estudiosos de la ley, pues habían cerrado la puerta para ellos. Muchas de esas personas fueron apedreadas, muchas de esas personas, hermanos, perdieron su vida. Eran de constantemente, hermanos, tener esas personas, pues que se la tomaban como menos, como aquel publicano, ¿no? En la sinagoga, cuando llegó a presentarse delante del Señor y el Señor pone esta pequeña ilustración, podemos ver que el fariseo siempre, hermanos, quería llevarse por delante, esos que se decían maestros de la ley, llevarse por delante a los que para ellos no estaban justificados. Pero el Señor dijo, bueno, ese que tú dices que no está justificado, él va a regresar a casa justificado. Y tú no, y eso es lo que a veces pasa en nosotros, hermanos. Eso pasa, hermanos. Y fíjese, aún, hermanos, en nuestras personas muchas veces sucede. Somos tan fáciles a irnos encima del juicio, pero cuando nosotros nos toca el juicio, hermanos, le sacamos y le sacamos bien. Y hacemos como hicieron los primeros, ¿no? Adán y Eva, a querer nosotros sacar la vuelta y excusarnos y cualquier otra cosa. Pero el Señor, de tal manera, hermanos, ha de juzgar al mundo. Y Él lo juzgará porque ya la palabra está escrita. A ellos se les estaban, el reproche para ellos era porque tenían la ley y ellos se decían guardarla, pero no lo hacían. Y ellos llevaban a otras personas, o querían ellos que otras personas la cumplieran, pero ellos no lo estaban haciendo. Dice el 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Estas son preguntas que comúnmente estaban siendo llegados a Pablo, porque ciertamente, hermanos, por nuestra mentira, por nuestro pecado, esto de la mentira quiere llevar a que nos demos cuenta de lo que es el pecado en nuestro ser, ¿no? Bueno, la verdad de Dios abundó, que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo, como el pastor nos predicaba el domingo, para la gloria de Él. Porque aún dice, soy juzgado como pecador. Siempre sencillamente las personas, hermanos, o vamos a ser o van a ser juzgadas como pecadores aquellos que han rechazado la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que claramente, hermanos, Él vino al mundo a pagar por nuestros pecados. La luz vino al mundo, pero el humano prefirió más las tinieblas que la luz. Y ese rechazo es por lo cual vamos a ser juzgados en aquel día, o van a ser juzgados en aquel día. En el 8 él abre otra pregunta y dice, bueno, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Pone entre paréntesis, y cómo algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Esto que acaba de decir él, hagamos males para que vengan bienes, esto eran personas que calumniaban a ellos que habían estado predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque predicaban nuevamente que todos los pecados eran perdonados en Cristo Jesús. Y esto es que metía en la mente de estos fariseos y todas estas personas, de llevarlos a querer claudicar o a querer agarrar la gracia de una manera que no debería, hermanos. Porque también vemos en la palabra del Señor que el mismo Pablo les dice, bueno, que es en el capítulo 6 de Romanos,
¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues de ninguna manera, hermanos. El Señor ya ha perdonado nuestros pecados. Eso nos lleva, hermanos, a guardarnos en una santidad para Él, porque ahora decimos ser sus seguidores, un pueblo santo, apartado para el Señor, que es lo mismo que se le fue dicho a los judíos, que es lo mismo que el Señor en su palabra les dejó dicho a los judíos. Claramente entendemos que somos pecadores, pero hay una gran diferencia, hermanos, en que nosotros amemos el pecado, a que nosotros lo desechemos, y ciertamente hay acciones en nosotros que todavía tenemos que cambiar, pero tenemos que estar con ese corazón abierto a que la palabra del Señor, la palabra de Dios nos vaya limpiando día con día. Tener un corazón abierto a que la corrección del Señor ha de llegar por medio de su palabra. Y eso, hermanos, eso es verdaderamente sabiduría. Porque dice el necio en su corazón que es sabio en su propio pensamiento. Pero nuestros pensamientos están errados, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Entonces muchos de nuestros pensamientos solo nos han de llevar a lo que nuestra carne anhela o lo que nosotros puramente deseamos en esta tierra. Entonces Pablo le decían estas calumnias a él: hagamos males para que vengan bienes, o esto decían estas personas que él predicaba. Y entre paréntesis, mire cómo lo pone. Dice, y como algunos cuya condenación es justa. Pablo desde ya afirmaba que la condenación de ellos era justa, porque nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de predicar de este evangelio, hermanos, porque no podemos añadirle ni quitarle a lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Muchas personas hacen eso para beneficio propio. Hay muchas iglesias, congregaciones que usan la palabra del Señor, pero de la manera incorrecta, para puros beneficios propios, hermanos. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado, porque también en Filipenses se le fue dicho, Filipenses 2, si no me equivoco, Pablo les dijo, bueno, tengan mucho cuidado, porque en los últimos tiempos han de venir personas que vienen vestidas como ovejas, pero son lobos rapaces. Y incluso les dice, bueno, guardaos de los perros, les dice, de aquellos que mutilan el cuerpo. ¿Quiénes mutilan el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Que mutilan nos da la idea de que hacen un mal, hermanos, de muerte al cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo vamos a permitir nosotros que aquí se predique de que tenemos que robarle, por ejemplo, al gobierno? O que tenemos que, como decían allá en mi país, la ley del más vivo, dicen, o la ley del más pilas, que se andan queriendo llevar uno sobre de otro y así. Eso es errado, hermanos. Nosotros tenemos que tratar de guardar nuestras condiciones en todo momento y tratar de estar de la mejor manera posible, primeramente ante Dios y por consiguiente ante nuestro hermano. Por eso es que el Señor, cuando vino y se le fue cuestionado, Él dijo, bueno, amen al Señor con toda su mente, todo su corazón, y a su prójimo como ustedes mismos. Ahí se redujo la ley, hermanos, y allí tenemos que estar nosotros fundados. Siempre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás ha de ser añadido. Hermanos, en estos primeros 8 versículos, vemos claramente que ellos tenían una ventaja. Claramente que sí, porque tenían la palabra. Ahora nosotros, hermanos, tenemos una ventaja también, porque tenemos la palabra. Pero también esa ventaja, hermanos, es de que nosotros tenemos que guardar esta palabra. No solamente tenemos que tenerla ahí y qué bonita se ve, no. Tener esa iniciativa de guardar su palabra en obediencia a Él por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Porque claramente un día hemos de ser juzgados, y hemos de ser juzgados no por lo que no sabemos, sino por lo que ya sabemos y voluntariamente decidimos rechazarlo. Eso es lo que sucede también con las personas cuando se les predican, que les sacan porque quieren seguir viviendo la vida que a ellos les llena, hermanos. Y claramente, hermanos, eso nos pasa a nosotros también. Todos somos tentados en este cuerpo y ahorita lo vamos a ver. Por eso es que Pablo lo ponía ahí luego siguiendo, porque Dios es justo y es veraz, como él mismo lo dijo. Pero también, hermanos, está el otro lado, que somos humanos y venimos de una naturaleza caída. Por ende, la gran cosa que es malo, la gran mayoría de cosas que son malas o que no son correctas delante del Señor, pues nos atraen, hermanos. Nos atraen muchas veces
y tenemos que lidiar con ellas porque el sentir de la carne es muerte totalmente. En estos primeros 8 versículos vemos que la fidelidad de Dios, hermanos, permanece para siempre, porque Él es Dios, Él es santo y justo. Su fidelidad, hermanos, nosotros no tenemos la menor idea ni cómo entenderla, porque su fidelidad es demasiado grande, su misericordia es demasiado grande, pero también su juicio, hermanos, es muy profundo. También el amor de Dios es grande, Él permanece fiel, aunque muchas veces nosotros somos infieles a Él. Él permanece fiel, porque Él es el Dios fiel. Por eso es que en estos primeros 8 versículos Pablo deja en claro que el Señor es fiel, aun cuando muchos de los judíos que Él escogió, que Él les dio su palabra, muchos de ellos que rechazaron totalmente a Dios. El Señor seguía fiel y estaba ahí para ellos, por ende se les estaba predicando, pero su corazón estaba endurecido. Esa era la cuestión, que su corazón estando endurecido, pues no daban espacio, hermanos, no aceptaban lo que ellos se les predicaba. En el versículo 9, en el subtema que tenemos ahí, dice que no hay justo. Bueno, esto nos lleva a entender, hermanos, donde dice no hay justo, podemos también decir de que este justo no es como tal vez puramente lo entendamos, sino que está queriendo entender que no hay nadie más, solamente el Señor Jesucristo, que fue sin pecado. De ahí todo humano, hermanos, habla de lo que es de la humanidad pecaminosa, pues que nosotros tenemos, ¿verdad? Dice el 9, abre una pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es una pregunta, yo le digo a ustedes, ¿somos nosotros mejores que otras personas? ¿O por ser ¿cómo le diré esto? Por a veces tener colores de piel diferentes nos hace mejores a otras personas. Eso es un ejemplo, ¿no? O qué diferencia teníamos antes, hermanos, de estar en Cristo que las otras personas, si caminábamos en el mismo camino. Entonces dice, bueno, ¿somos mejores ahora nosotros que ellos? Bueno, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Fíjese, todos, hermanos, se refiere a todos. Judíos y gentiles. Y cuando dice esto, diré, judíos y gentiles, quiere decir que no deja a nadie afuera. Y los judíos que habían sido el pueblo escogido de Dios, estaban bajo pecado también. Y mucho más rechazando al Señor. Porque muchos de ellos fueron castigados incluso en el desierto por la incredulidad, hermanos, y la desobediencia. Por ejemplo, cuando mandó a Saúl a que acabara con ese pueblo, ¿qué hizo Saúl? Pues desobedeció y quiso salir mejor y más inteligente que Dios, pero Dios tenía su razón por la cual dio ese mandamiento. Entonces vemos que todos, hermanos, judíos y gentiles, están bajo pecado. Esto proviene desde la desobediencia de Adán y Eva. No hay nadie. El bebé es hermoso cuando nace, ¿no? Es algo, una belleza. Nuestros hijos son una bendición y los vemos, pero lastimosamente, hermanos, esa humanidad, esa carga del pecado, esa naturaleza pecaminosa la venimos acarreando desde la desobediencia, hermanos. Todos, por ende, necesitamos a nuestro Señor como Redentor. Y Él dice, bueno, como está escrito, no hay justo ni aún uno. De no hay justo nos lleva a entender claramente lo que les mencionaba, ahora sí que la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Dice que no hay ni aún uno humano, hermanos, que seamos descendientes de, por ejemplo, desde nuestros antepasados de Adán y Eva. No hay nadie que pueda decir, bueno, yo estoy libre de pecado. Solamente el que sí, hermanos, que tomó la forma humana es nuestro Señor Jesús. Por eso es que leíamos ahora les leía yo en la segunda carta de Corintios, en su capítulo 5:21, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Entendiendo así, hermanos,
que todos nosotros, ahí ponga usted quien sea, los líderes religiosos que hay ahora en el mundo que los tienen como santos, los que han canonizado, los que aún incluso nosotros en un tiempo pues tal vez venerábamos, no es crítica, ni me vaya a malentender, ahora sí que cada quien ni se respeta, pero ni esas personas que han sido canonizadas o que les llaman santos y así, nadie, hermanos, estaba libre de pecados. Todo ser humano, bueno, hay unos que son puramente creados nomás de nombre, no, quién sabe si todos vivieron en sí, pero todos esos que veneran y se veneran u otros dioses y póngale usted quien sea, nadie ha estado libre de pecado. Si fue un ser humano, literalmente si nació bajo pecado. Y si no reconoció su necesidad de ser libre del pecado, pues lastimosamente murió siendo pecador, hermanos. No podemos quitarle ni añadirle, es lo que dice la palabra del Señor, que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos esa redención de pecados. No sé si hasta aquí quiera alguien añadir algo a la clase o no. ¿Todos estamos bien? Entonces entendemos claramente que no hay justo, como dice Pablo, está dando estas declaraciones. En el 11 dice, no hay quien entienda. Pregunta, hermanos, ¿usted no cree que hayan personas entendidas? ¿No cree que hayan personas que tengan cierto conocimiento? Ahora le pregunto, bueno, ¿a qué cree usted que se refería Pablo cuando dice no hay quien entienda? No sé si alguien me quiere ayudar en... ¿No? ¿Algún participante? Podría ser también como una ceguera espiritual. Okay. Se trata de las cosas de Dios, más que nada, porque ciertamente hay entendimiento, hay un entendimiento, pero en cuanto a las cosas de Dios, de su verdad, no hay un entendimiento completo en cuanto a lo que es su palabra, porque ciertamente las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Correcto. No bajo la mente humana. Uh-huh. Entonces es la parte que Pablo está tratando de decir, no hay quien entienda, y verdaderamente es cuando viene la revelación de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Es cuando empezamos a entender la palabra, cuando empezamos a ser iluminados a través de su palabra. Correcto, gracias. No sé si hay alguien más que quiera añadir algo. No. Fíjese, lo que acaba de mencionar el pastor, totalmente, ahora sí que ahí estamos bien, pues gracias a Dios que estamos en el mismo pensar y el mismo sentir, que es lo que la palabra nos enseña, porque claramente, hermanos, que no hay quien entienda, no se está refiriendo a nuestro entendimiento puro y nativo del ser humano, así que nacemos con una inteligencia o algo así, no, se está refiriendo a lo espiritual, hermanos, y es que claramente, hermanos, el humano está tan ligado a estar tanto en lo malo, amar tanto lo incorrecto, hermanos, que aún muchas veces, aunque tengamos el conocimiento de que algo no es correcto, decidimos hacerlo o se hace con un gran deseo de hacerse, simple y sencillamente porque no logramos entender la necesidad espiritual tan grande que tenemos. Entonces también decía, bueno, no hay quien busque a Dios. Y es que claramente, hermanos, aunque querramos, y lo mencionaba hace poco, aunque quisiéramos nosotros buscar al Señor, haciendo a un lado al Señor Jesucristo, no podemos, hermanos. No hay, dice, quien busque a Dios también, porque anteriormente, hermanos, antes de que el Señor viniera y todo eso, hermanos, híjoles, vemos también de que se vivía una vida, hermanos, desenfrenada. Aún después podemos ver tantas cosas que suceden, hermanos, tantas cosas que el ser humano es capaz de hacer cuando su corazón está lleno de maldad y de odio, hermanos, cuando no hemos sido expuestos a la palabra del Señor. Fíjese que también David nos muestra, por ejemplo, en el Salmo 14:13, dice que hay una necedad y hay una corrupción en el hombre. Y dice de esta manera, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová, dice en el 2, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. Y adivine qué dice en el 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Fíjese cómo ponía este salmo David, dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, sobre la tierra, hermanos, y dice, Señor, ¿qué es lo que vio? Híjoles, ¿qué es lo que ve el Señor en nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que aún nosotros, yo sé que luchamos, pero a veces lo hacemos una excusa, hermanos? A veces ponemos que, pues sí, nos excusamos, el humano es bueno para eso. Bueno, pensamos, porque nunca llegamos a ser libres de la excusa, ¿no? Pero somos buenos para buscarnos, excusarnos delante del Señor. Híjoles, cuando el Señor mismo en su palabra nos deja entender, hermanos, que lo que el Señor busca en nosotros y la verdadera adoración, la gran mayoría, es la obediencia a su palabra. La obediencia a lo que ya sabemos de antemano. Hay algo en el ser humano, hermanos, desde que nace, que tiene ese entendimiento. Por eso es que también hace unas semanas hablábamos de que cómo es que Dios nos juzgaría también al mundo, y siempre se pregunta, bueno, ¿y qué de los que no se les ha sido predicada? Pues también nos habla la palabra, hermanos, que ya el Señor, porque el Señor no es injusto. Fuera injusto entonces Dios si el Señor no hubiera dejado ese sentir en nuestro corazón. Fíjese, el niño cuando hace algo malo, rápidamente busca, ¿no?, cómo zafarse, oran ni más ni menos, llegando a casa. Ya un ejemplo, ¿no? Aquí, perdón que haga este paréntesis. Llego y pues ya la nena ya está lista para venir, ¿no? Entonces se alista desde llegando a la escuela, ya está bien limpia ya. Pues llego y que ya se embarró toda la camisa, hermano, ¿sí? Y dice, papá, dice, Rillo, dice, que es el gato, que le tiró algo aquí, que se ensució. Pues ¿por qué? Porque sabía que yo le iba a decir, mire cómo se ensució lo que su mamá le dejó ya listo. Entonces dice, Rillo, y me ve así la otra muchacha y le hace, no, no fue Rillo, fue ella. Híjole, entonces fíjese, hay una hay una inocencia aún todavía en ella, ya va entendiendo. Es allí donde tenemos que ponernos truchas los padres a quererles enseñar, no cuando ya están más grandes, porque pasa el error que me sucedió a mí, ¿no? Entonces, es allí donde nos tenemos que irnos poniendo ahora sí que listos, porque ahí es donde se le tiene que enseñar. ¿Qué es sí me doy a entender? Pero yo sé que en ella todavía hay una cierta inocencia, todavía. Más adelante, pues, todos pasamos por eso, ¿no? Pero veo yo cómo somos tan buenos para querernos excusar. El gato tiene esa cuestión, que cuando ve algo que está mal puesto, le da por irlo a hacer así. Pareciera broma, hermanos, pero una soda, si hay una soda esa y se deja ahí, va y le hace así. Entonces, ella como que tenía una razón para decir, no, papá va a creer porque es medio mañosón, tira ahí su Pero pues ahí está la otra que vio y me dijo, no. Le dije yo, ándele. Entonces me está queriendo dar pues querernos excusar. Y es que el humano, hermanos, le digo, nadie le ha enseñado, pienso yo, ¿no? Pero yo no me he puesto a decirle, mire, mamá, usted se va a excusar así. Pues no, tal vez puede ser que me haya visto ahí que me eché una que no debí, pero no se sabe, hermanos. Ahora sí que no podemos dejar eso a un lado. Pero ya nace el ser humano, hermanos, con esa cuestión en nuestros seres. Qué difícil, hermanos, que el Señor nos ayude, pero fíjese, sobre todo, Pablo se está refiriendo, haciendo un lado, como se está refiriendo, está dando la descripción de las personas que totalmente no conocen al Señor, hermanos, y que totalmente pues están alejados de Dios, porque dice otra cosa aquí, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjese, no hay quien haga lo bueno, vuelvo y le pregunto, ¿a poco no hay personas que sí son buenas personas, hermanos? Muchas de ellas nos dejan a nosotros unas grandes enseñanzas, porque aún voy a tomarme yo que me llamo o que pienso que soy bueno por ser cristiano y por tener a Cristo. Hay veces que somos bien malos y que somos bien duros, y hay personas que no tienen, y nosotros decimos, no, que tú no tienes a Cristo, y nos jactamos, pero viven de una manera muy buena, hermanos, con buenos modales, con buenas obras, póngale ahí lo que quieran, nos dan un gran ejemplo a nosotros, y eso es lo que a veces mucho se nos reprocha a los cristianos, porque nosotros somos bien desordenados, con el perdón que todos nos merecemos, y a veces somos personas muy, muy malas, hermano,
Y otras personas que no tienen a Dios nos dan grandes ejemplos. Pero no hay quien haga lo bueno se refiere es que no hay quien haga lo bueno fuera de Cristo, hermanos. Nadie puede hacer, siempre buscamos nuestro beneficio propio. Aún estando en Cristo, es una lucha que tenemos para no dejar que el orgullo nos rebase y hacernos egoístas y pensar solamente en nosotros mismos. Y a veces pasa y caemos y no tendríamos que tenerlo, pero ciertamente, hermanos, eso sucede. Y dice, bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjese, nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que por las obras y por la ley y por lo que usted quiera, nunca se va a poder, hermanos. Dice incluso, sepulcro abierto es su garganta. Con la lengua engañan. Y dice uno, sí, híjoles, qué canijos las personas de afuera, ¿no? Qué canijos somos nosotros a veces, hermano. Aún con esta misma lengua, como dijo Santiago, allá está en el capítulo 3 de la primera Santiago. Por ahí está, no, pastor, o corríjame, entre el 2 y el 3 está. Ahí claramente dice que con la misma lengua que venimos a bendecir a Dios, con esa misma vez andamos maldiciendo al hermano. Entonces, son cuestiones que tenemos que ir despojándonos. Y dice el pastor, híjole, muchas veces ya de tantos años, ya tiene que ir viéndose un poquito de callo, ¿no? Como el jugador de fútbol, hermano, ese se conoce en la primera corrida, dice uno, no, este tiene callo, y más si le pegan su llegue a uno así y uno ni vio dónde, pero se lo dieron, uno dice, no, tiene callo hasta para pegarle este hombre. Entonces se va viendo, hermanos, que muchas veces con esta misma lengua que nosotros decimos enseñar, alabar al Señor, enseñar aquí, hombre, hermano, somos malos a veces, hasta engañando. Y dice tantito peor, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esta es, hermano, o sea, no está Pablo aquí para hacernos sentir mal y para que las personas se sientan mal. Está hablando de la realidad del humano, hermano, totalmente. Una persona alejada del Señor, hermanos, somos capaces de cosas. No, hombre, nada más y nada menos veamos lo que sucede alrededor del mundo ahora. Donde usted le busque, puro caos y tristeza, hermanos, donde se le busque. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, y no lo conocieron no porque no esté, hermanos. Yo le pregunto ahora, ¿usted cree que las personas, si todos tratáramos de guardar lo que el Señor nos ha mandado en su palabra, de reconocerlo primeramente a Él, reconocer nuestra condición y de cambiar en obediencia a Él, hermanos, ¿no cree que fuera diferente el mundo? ¿No cree que tuviéramos un mundo pues muchísimo, muy diferente? Como Él mismo lo dice en su palabra, ¿no? Si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado, si humillare delante de mí, me buscaren de corazón, pues yo me volveré a ellos. Pues lo mismo, hermanos. No es que el camino de paz no esté plasmado. Aquí está la palabra, aquí está el evangelio, que es Cristo y resucitado, dijo Pablo, que teníamos que predicar siempre. Entonces, el detalle es que no hay temor de Dios delante de los ojos de ellos. Este temor, hermanos, no es tanto de que tengan el miedo, sino es que del temor de reconocerle por quien Él es, un Dios santo, justo. Eso nos lleva a entender, o sea, trate de entender eso, el Dios santo, apartado totalmente de la impureza. Por eso es que el mismo pastor nos lo dijo el domingo, las palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, cuando Él tuvo que recibir el castigo que usted y yo nos merecíamos de un Dios justo y santo. Nadie podía hacer eso sino solamente el mismo Dios, hermano. Nadie se podía dar en propicio de nosotros sino solamente el mismo Dios. Para concluir, dice Pablo, bueno, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y dice uno, entonces ahí ya nos sacamos. No, hermanos. Se refiere desde el tiempo, hermanos, que ellos venían recibiendo la palabra, es como nosotros ahora. Lo que nosotros enseñamos aquí es porque nosotros decimos ser seguidores de Cristo. No entender, nosotros tenemos la palabra como guía de nosotros, que es nuestra ley infalible en nuestra conducta. Entonces,
se habla a los que estamos aquí en la Biblia. Usted no espere que el de afuera vaya a guardar esto que está aquí en la palabra. Eso se espera de nosotros. La obediencia a Dios se espera, o sea, cuando se explica y tratamos de entre nosotros mismos exhortarnos con la palabra del Señor, porque aquí nadie está libre, hermanos. Aquí nos exhortamos todos, de todos podemos aprender. Lo que pasa es que a veces ya tenemos tal vez a veces cierto tiempo, así a veces nos hacemos más cayudos para recibir la corrección, y eso es difícil, pero es necesario. Nadie porque tenga años ni porque tenga mayor conocimiento y eso, no, hermanos, todos fallamos, todos estamos expuestos a la palabra. Cuando se les dice, bueno, se les dice a los que están bajo la ley, pues yo se lo digo ahora, no nos refugiemos en eso, refugiémonos de que nosotros se nos ha sido expresada la palabra del Señor y se nos va a demandar un día. Dice, para que toda boca se cierre, dando a entender que todo que hable cualquier otra cosa que no sea lo que la palabra dice, pues eso es inerte, hermanos, no hay vida en eso. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque por medio de la palabra, vuelvo y le digo, por medio de la palabra, pues vamos a ser juzgados, porque ahora ya tenemos la palabra del Señor, ahora la tenemos con nosotros, a todo gusto y a toda, dijeran también allá en mi país, a boquita, ¿qué querés? ¿Cómo la quieren? ¿En qué traducción la quieren? ¿Qué tema la quieren? ¿Qué otro traen comentarios? ¿No? ¿Qué comentarista quiere que venga? El que a usted le guste, versión César Ortiz, versión Ale, ¿cuál quieren? Entonces, dice uno, bueno, el juicio de Dios, el mundo va a quedar bajo el juicio de Dios porque ya ha sido expresada la palabra de Él, hermanos. Ya que por las obras de la ley, miren bien, y esto que quede bien claro, hermanos, porque esto es pan de cada día para ciertas personas que predican que vamos a ser salvos por guardar ¿cómo se dice? Ahora sí que si no se guarda, como que se pierde la salvación. No sé cómo es que predican estas criaturas, pero envuelven a la gente. Tienen millares de personas ahí reunidas y están engañando a las personas dándoles a decir esto. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque hay muchos que se van a ver qué dice, voy a hacer esto y eso, ok, eso me va a justificar. Fíjense, cuando el Señor también se le llevó a aquel joven rico, que le dijo, no, eso desde niño, ¿no? El Señor sabía que no, porque lo que ocupaba en el corazón de él era lo otro, no estaba Dios, no estaba Cristo en su corazón. Porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado. Simple y sencillamente, hermanos. La ley se le fue dada a los judíos para que la guardasen claramente, pero también para que se dieran cuenta, hermanos, que en nosotros no hay nada que pueda sorprender a Dios. No hay nada que vaya a hacer que Dios me vea a mí y diga, híjoles, pobrecito mi hijo. No, hermanos. Nuestra naturaleza humana desde que nacemos es mala, hermanos. Entonces es necesario que nosotros tengamos en nuestros corazones y que entendamos, y fíjese, esto no es que nosotros querramos, esta es pura gracia derramada del Señor, porque solamente Él, hermanos, Él escogió al pueblo, Él los amó antes que siquiera ellos los amaran, y tenía de dónde escoger el Señor, dice, siendo ustedes pueblo insignificante, el Señor en su grande misericordia nos permitió, hermanos, pues la invitación es, hermanos, a seguirnos guardando para el Señor, a seguir guardando su palabra, a seguir creciendo en ella y no solo para crecer en conocimiento, sino que se vea reflejado en nuestra obediencia. Y pues que no es fácil, pues no es fácil porque nuestra humana debilidad pues quiere todavía seguir en lo que no debemos. Y esa lucha pues va a estar constante, pero la diferencia es que ahora tenemos al Consolador con nosotros. El Señor dice que Él nos llevaría, siempre nos guiaría. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, que podemos contristarlo con nuestros hechos, pero si usted y yo, hermanos, totalmente guardamos o queremos estar en una relación con el Señor y guardar totalmente lo que Él nos manda, hermanos, por obediencia, podemos, hermanos, podemos hacerlo porque tenemos ahora al Consolador con nosotros. No estamos solos, por eso le dijo a sus discípulos, no teman, yo no los dejaré solos,
vendrá el Consolador, Él estará con ustedes, a donde quiera que vayan, todos los días de sus vidas. Entonces, ese mismo Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Cuando nosotros cometemos cosas que no, dijo el pastor, si no te duele pecar delante de Dios, tú no eres salvo. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque, híjoles, no hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. Apartado del Señor, no hay nadie. Todos somos necesitados. No sé si alguien quiere añadir, pastor. No, nomás creo que si ponemos atención rápidamente, todo esto lo que dijo desde el versículo 10 hasta el 18, hay muchas citas que corrobora Pablo en los salmos. Sí, correcto. Muchos salmos, y quiero terminar con uno donde dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El Salmo 143, uno dice en lenguaje actual, Dios mío, escucha mi oración, atiende mis ruegos, tú eres fiel y justo, respóndeme, no me llames a cuentas, que ante ti nadie en el mundo puede considerarse inocente. Entonces, cuando habla acerca de que no hay temor delante de sus ojos, no hay justo en ningún uno, creo que termina Pablo esta parte en ese versículo en el Salmo, que ante ti nadie puede considerarse inocente. Aunque sabemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él somos salvos, inocentes, Él nos ha justificado por su sangre. Amén. Claramente, como dice el pastor, así mismamente es, hermanos. Solamente por ese sacrificio perfecto del Señor. Y en 2 Corintios en 5:17, dice el 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Eso es el 18. Dios nos reconcilió sacándonos de nuestro pecado, nos hizo reconciliar. ¿Qué reconciliar? No es eso, no, cuando suceden cosas, reconciliémonos, ¿verdad? Busca pues acercarnos a Él en esta relación por medio de Cristo Jesús. Eso queda claramente, hermanos, como dijo el pastor, nadie, ninguna otra persona puede ser el mediador. Lo siento si alguien pues, allí nos escucha que tengan algo otras creencias o eso, pues lastimosamente no es así, hermano. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Solamente por medio de Él, hermanos. Así es que eso está en el 2 Corintios 5:17 al 18. Si usted lo quiere seguir leyendo en su casa, hacia adelante. Y vamos a ver esto más después, hermano, en el siguiente miércoles, que va a sernos la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así es que yo le invito que en esta tarde, hermanos, en esta noche ya para despedirnos, ¿qué le parece si me acompaña a hacer una oración breve? Y también, hermanos, si ponemos al Señor, hermanos, todas estas situaciones tan tremendas que están viviendo todo el mundo, acá en esta ciudad y todo lo que está aconteciendo. Sé que hay muchos que tal vez ya pudiéramos decir que no podemos padecer de ellas y eso, pero es bien triste lo que se vive, hermanos, y solo Dios puede ayudarnos, traer fortaleza y por sobre todo que nos ayude a comprender su santa y perfecta voluntad a todos, ¿verdad? Así es que yo le invito a que le pidamos al Señor, incluyamos ahí también, hermanos, a necesidades que usted conozca de personas y eso, en esta vamos a incluir también, ¿verdad?, otros hermanos que han tenido otras necesidades durante la semana y todo. Así es que nos acercamos al Señor. Señor, en esta noche, Señor, venimos delante de usted, Señor. Padre, queremos en esta noche, Dios, agradecerle porque hemos culminado, Señor, este día, Señor, este estudio, Señor, acá. Señor, te suplicamos, Dios, por todo lo que está aconteciendo, Señor, en esta ciudad, lo que está aconteciendo, Señor, en este país y así, Señor, en el mundo entero, Padre. Señor, tenga misericordia, Señor, tenga misericordia de esas personas, Dios, que están atravesando toda esta situación, Dios, este proceso, Señor. Hay personas también, Señor, que tienen este temor, Señor, y es que no podemos juzgarle, Señor, porque es humano, Señor, sentir ese temor y ver, Señor, muchas que han sufrido ya, Señor, esa situación tan grave, Señor, que están sufriendo muchos de ellos, Señor. Solamente tú nos puedes fortalecer, Señor.
Danos esa confianza en ti, Señor, esa paz, Señor, de entender, Dios, que todo, Señor, sucede, Padre, por tu santa y perfecta voluntad, Señor, pero también ayúdanos a comprender, Señor, que podemos ser también nosotros, Señor, personas de buen pensar, Señor, personas, Señor, que también, Padre, podemos hacer las cosas bien en este país, Señor, podemos andar bajo la ley en este país, Señor, y haciendo lo correcto, Padre Celestial, teniendo precaución también, Dios, de cómo nosotros nos manejamos en este país y en esta ciudad, Señor, que muchas veces eso también nos hace falta, Dios, porque tu paz, Señor, y esa confianza que hay en ti no es una licencia para hacer lo que nosotros querramos, Señor, ni para manejarnos en este lugar como nosotros querramos, sino para confiar en ti, Señor, estar seguros en ti, pero también entender, Dios, que tenemos que hacer nuestra parte como personas sensatas, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar, Señor, eso y a siempre confiar en ti, Señor. Fortalece a mis hermanos, a cada uno de ellos, guárdeles, Señor, llévelos con bien a sus familias, Señor, a sus hijos, a todos en todo lugar, Señor. Te suplicamos por estas necesidades, Dios. Tenga misericordia, Señor, usted de ellas, Padre. Todo sea, Señor, bajo su santa y perfecta voluntad, oh Dios. Muchas gracias, Señor. Amén, hermanos. Somos despedidos, hermanos.